Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Dentro de dos placas cargadas positiva y negativamente, cuyo campo tiene una intensidad E, gira uniformemente una esferita de masa M y carga más Q, suspendida de un hilo de longitud L, como indica la figura. Calcular en el literal A la tensión del hilo y el literal B la energía cinética de la esferita. Ahí tenemos las dos respuestas a las que tenemos que llegar. La figura que ya la vamos a retomar, no sin antes pues identificar lo importante. Número 1, estamos en el tema de campo eléctrico. En este caso pues es debido a dos placas paralelas cargadas eléctricamente. Ahí tenemos la expresión de cómo calcular el campo eléctrico, ¿verdad? Por su definición, fuerza eléctrica sobre la carga, en este caso pues de prueba. Número 2, para resolver este ejercicio también vamos a hacer un análisis vectorial, dibujando ahí un diagrama de cuerpo libre. Número 3, como la partícula va a estar girando y describiendo un círculo, vamos a utilizar la aceleración radial que describe esa esferita, que es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio que describe. Regresando a la figura, ahí tenemos pues dos placas paralelas, una positiva y otra negativa, y que dentro de las placas existe un campo eléctrico pues uniforme. Ahí está, en esa dirección va de la placa positiva a la placa negativa, y pues sobre la placa positiva está una esfera unida a ella pues con un hilo de longitud L que forma un ángulo alfa con la vertical. La esferita pues tiene una carga de más Q y está escribiendo ese círculo de radio R. Veamos a través de un movimiento sencillo que es lo que está ocurriendo. La esferita está girando de esta forma y está describiendo ese círculo de radio R. Entonces, veamos. Ahí están los datos de este problema. Ahí está el campo eléctrico E, que va en esa dirección, de la placa positiva a la placa negativa. La masa de la esferita, la carga más Q de la esfera, lo largo de la cuerda, que es L, el ángulo alfa que describe con la vertical. Y ahí están las dos respuestas a las que tenemos que llegar. En el literal A, la tensión en el hilo. En el literal B, la energía cinética de la esferita. Todos pues en términos de variables. Entonces, veamos la esferita en esa posición y dibujemos un diagrama de cuerpo libre de esa partícula que tiene masa M. Ahí está nuestro marco de referencia, XY, X a la derecha, positivo, y Y hacia arriba positivo. Y dibujemos el diagrama de cuerpo libre de esa partícula, esa esferita. O sea, si tiene masa, pues tiene peso. Masa por gravedad es el peso de la esferita. También está sintiendo una fuerza repulsiva, eléctrica repulsiva de la placa positiva. También pues sería una fuerza eléctrica atractiva que le hace la placa negativa de esa esferita. O sea, como es positiva, esa esferita va a sentir una atracción hacia la placa negativa, y una repulsión de la placa positiva. O sea, más con más va a sentir una fuerza eléctrica repulsiva, o más con menos una atractiva de la placa negativa, y va en esa dirección la fuerza eléctrica. Ahora hacemos un corte imaginario en la tensión o en la cuerda, que existe una tensión. El ángulo alfa se repite acá, y a través del paralelogramo vamos a descomponer la tensión en una componente en Y y otra componente en X. La componente en Y sería T coseno del ángulo alfa, y la componente en X
T seno de alfa. Ya trabajamos sus componentes rectangulares y borramos ahí la tensión de la cuerda porque vamos a trabajar esas componentes rectangulares. Y como está girando y describiendo ese radio R, va a existir una aceleración radial o centrípeta dirigida pues hacia el centro de ese círculo. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ya tenemos las fuerzas que actúan sobre la partícula, la aceleración radial o centrípeta que siente la esferita, y vamos a aplicar las condiciones de este ejercicio. Vamos a aplicar las condiciones de sumatoria de fuerzas en X, pues como está girando, describiendo ese círculo, va a tener una aceleración radial y vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración en el eje X, positivo hacia la derecha. Y ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Como podemos observar, la única fuerza que actúa en esa dirección sería T seno de alfa, pero en una dirección pues negativa al marco de referencia que hemos utilizado. Entonces nos quedaría menos T seno de alfa es igual a la masa por la aceleración de esa partícula. Como la aceleración va hacia la izquierda y nuestro marco de referencia positivo a la derecha, por eso es menos. Menos y menos lo podemos multiplicar todo por menos 1 y nos quedaría T seno de alfa igual a la masa por la aceleración de la partícula, que es una aceleración radial. Nos quedaría entonces que la tensión por el seno de alfa es igual a la masa de la partícula por la aceleración radial, que es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio que describe. Nos quedaría entonces, al despejar, la tensión que va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre R seno de alfa. Ahí tenemos ya la expresión, pero la respuesta la tenemos que tener en términos de L, no de R. Entonces veamos la figura. Ahí tenemos esta figura. Al cortarla por mitad, tenemos este triangulito que se forma aquí, de hipotenusa L, ángulo alfa y el cateto opuesto es R. Si aplicamos la función seno de alfa, va a ser igual cateto opuesto que es R sobre hipotenusa que es L. Al despejar R nos quedaría que R va a ser igual a L seno de alfa. Entonces vamos a sustituir aquí en vez de R, L seno de alfa. Nos quedaría así. La tensión es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R, pero en vez de R, L seno de alfa por seno de alfa. Al hacer la operación final, la tensión del hilo va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre L seno al cuadrado de alfa. Y así llegamos pues a la respuesta del literal A, que sería la tensión del hilo. Entonces así respondemos al literal A. Vamos ahora al literal B, que me pide que encontremos la energía cinética de la esferita. Y la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya tenemos la respuesta que nos da el problema en términos de todas esas variables. Entonces veamos cómo la vamos a utilizar o cómo vamos a llegar a ella. Vamos a aplicar la condición de equilibrio en el eje Y, que es lo que nos faltaba. Como en el eje Y permanece en reposo, no hay movimiento en esa dirección, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Quiénes actúan ahí? Positivo está la tensión por el coseno de alfa. En dirección contraria está menos la fuerza eléctrica que siente la esferita, menos la masa por gravedad de la esferita igual a 0. Entonces la tensión por el coseno de alfa es igual a la fuerza eléctrica más la masa por la gravedad de la esferita. También tenemos que la tensión por el coseno de alfa es igual, en vez de la fuerza eléctrica, podemos dejarla en términos de campo por la carga de la esferita, más la masa por la gravedad. Al despejar la tensión, nos quedaría que la tensión es igual al campo eléctrico por la carga más masa por gravedad entre coseno de alfa.
Y aquí tenemos una expresión de la tensión en esos términos. Y aquí tenemos otra expresión de la tensión en estos términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el siguiente paso? Vamos a igualar esas dos tensiones. Nos quedaría así, ¿verdad? En vez de esta tensión, masa por velocidad al cuadrado entre L seno de alfa por seno de alfa va a ser igual a esta tensión, campo eléctrico por la carga, más masa por gravedad entre coseno de alfa. Entonces vamos a despejar masa por velocidad al cuadrado, ya que solamente al multiplicarla por un medio nos va a dar la energía cinética. Entonces todo este término está dividiendo, va a pasar a multiplicar de esta forma. Masa por velocidad al cuadrado es igual a campo eléctrico por la carga más masa por gravedad. Todo este término pues multiplicado por L por el seno de alfa dividido pues entre coseno de alfa. Este seno de alfa entre coseno de alfa me da la tangente de alfa, quedándonos así. Masa por velocidad al cuadrado es igual a factor de campo eléctrico por carga más masa por gravedad. Cerramos ahí el paréntesis. Todo eso multiplicado por L por el seno de alfa por tangente de alfa. Al ordenarlo nos quedaría así. Masa por velocidad al cuadrado es igual a L por el seno de alfa por tangente de alfa, factor de campo eléctrico por la carga más masa por gravedad. Solamente ordenando los términos para que podamos llegar a la respuesta que nos da este literal. Aquí tenemos masa por velocidad. Entonces, como nos piden la energía cinética, y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ya tenemos todo este término, masa por velocidad al cuadrado. Entonces solamente lo vamos a multiplicar. Todo este término que tenemos aquí lo vamos a multiplicar solamente por 2. Nos quedaría así. Aquí la energía cinética va a ser igual a un medio pues de la masa por la velocidad al cuadrado. Es como que tuviéramos masa por velocidad al cuadrado por 1 entre 2. ¿Quién es la masa por la velocidad al cuadrado? Aquí está todo este término. L por el seno de alfa por la tangente de alfa, factor de campo eléctrico por la carga, más la masa por gravedad de la esferita. Todos esos términos pues dividido entre 2. Y así llegamos pues a la respuesta que nos ofrece el ejercicio en el literal B, ¿verdad? Con la misma estructura matemática y las mismas variables que están actuando allí pues en el problema. Bueno, con esto resolvemos este ejercicio de campo eléctrico debido a dos placas paralelas cargadas, que entre ellas pues generan un campo eléctrico uniforme y que está colocado ahí un péndulo de longitud L y tiene una partícula de carga más Q que está en movimiento circular describiendo ese radio R. Bueno, esperando que se haya comprendido lo que se ha aplicado, los diagramas de cuerpo libre, la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración, la aceleración radial que describe la partícula, y en la componente Y pues la condición de equilibrio, y lo demás pues un procedimiento algebraico pues sencillo, esperando que se haya comprendido y que sea de utilidad. Saludes.